Hola, en este vídeo vamos a explicar cómo podemos conocer cuál es el ion más estable de un elemento químico y veremos que esa es una de las aplicaciones de conocer su distribución electrónica y que si sabemos cuál es el ion más estable que forma, podremos conocer también qué tipo de compuesto va a dar la estequiometría del compuesto iónico que pueda formar. Pues vamos a verlo con un ejemplo. El primer caso, un elemento como el cloro, número atómico 17. Si nos preguntan cuál es el ion más estable que forma y cuál es su distribución electrónica, lo que tendremos que saber es que los elementos forman iones ganando o perdiendo electrones y que esos iones serán estables si al ganar o perder electrones el elemento consigue tener su estructura igual que la de los gases nobles. Los gases nobles son los elementos más estables, por eso ya no dan enlaces, no ganan ni pierden electrones. Los demás elementos ganarán o perderán electrones para que su estructura se asemeje a la de los elementos más estables, es decir, que su distribución electrónica termine en S2P6. Pues entonces vamos a ver cuál es la distribución electrónica del cloro y qué puede hacer un átomo de cloro para que su distribución electrónica se acerque a esta, S2P6. Pues como el número atómico del cloro es 17, tenemos que colocar 17 electrones siguiendo el diagrama que ya hemos visto más veces de la distribución electrónica. Colocando los 17 electrones, siguiendo las normas que explicamos ya en otros vídeos, vemos que la distribución electrónica del cloro en la última capa es S2P5. Por lo tanto, tiene 7 electrones en la última capa. Para poder llegar a tener la configuración de gas noble, lo único que tendrá que hacer será ganar 1. Si gana un electrón, su distribución electrónica final será 3s2, 3p6 y en consecuencia su ion más estable supone ganar un electrón, será el ion cloro con una carga negativa, a lo que llamaremos ion cloruro. Cloro con una carga negativa, toda la distribución electrónica igual que la del átomo neutro, pero con un electrón más para ser S2P6, igual que el gas noble. Si ponemos otro ejemplo diferente, ahora con un elemento que esté en la otra parte de la tabla periódica, el cloro es un no metal, vamos a hacerlo con un metal, el calcio. El calcio tiene número atómico 20. Vamos a hacer su distribución electrónica. Tenemos que colocar 20 electrones. Lo hacemos rapidito. Su último orbital en el que colocamos electrones es este, después del 3p, 4s2. Y así tenemos 10 y 10, 20 electrones. Para llegar a tener una estructura de gas noble, el calcio no puede llegar a tener 8 electrones en la última capa, ganando 6 de la capa 4. Le resultará mucho más sencillo y energéticamente mucho más favorable perder estos dos. Si pierde estos dos electrones, ¿cuál es la última capa que le quedará al átomo de calcio si pierde 2 electrones? S2P6, 8 en la última capa, estructura de gas noble. Por lo tanto, ¿qué hará el átomo de calcio para conseguir su ion más estable? Perder 2 electrones, en consecuencia será el ion calcio con 2 cargas positivas. Y así tendrá esta distribución electrónica. De esta manera, y como norma, saber que los elementos de la izquierda de la tabla periódica, los primeros grupos y en general los metales, para hacer sus iones pierden electrones y conseguirán hacer iones positivos, mientras que los elementos
del final de la tabla periódica, por supuesto, excepto los gases nobles que no hacen nada, van a tender a ganar electrones. Y se convertirán, por lo tanto, sus iones en iones negativos. Y podríamos hacer esto casi como norma. De esta zona pierden, de esta ganan para acercarse a esa estructura de gas noble. Y lo que decíamos, ¿qué compuesto formarán? Pues, en este caso, si tengo el cloro con una carga negativa y el calcio con dos cargas positivas, la estructura del compuesto iónico será que la red iónica sea neutra y sabemos que esto daría lugar al CaCl2. Un ion calcio con dos cargas positivas está compensado por dos iones cloruro, cada una con su carga negativa. Y este sería el cloruro de calcio, la estequiometría del compuesto que forma. Entendiendo que muchas veces este número, el número de cargas que tenga, corresponde a la valencia y sabemos que para formar el compuesto los subíndices son la valencia del otro elemento. Bueno, espero que esto te haya servido para saber formar los iones más estables de la mayoría de los elementos. No hemos dicho nada sobre los metales de transición. Los elementos de esta zona casi siempre formarán iones perdiendo electrones, por lo tanto iones positivos, pero por regla general con normas un poquito más complejas que les hagan llenar o semillenar sus orbitales d. Y lo podemos dejar para cursos posteriores.